Miguel Sánchez García, secretario general de Facua Consumidores en Acción, para que aporte a esta comisión su experiencia y su conocimiento ante los nuevos retos de esta defensa de los consumidores. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Desde mi organización, por el hecho de que esta ley o una ley de servicios de atención a la clientela lleva intentándose poner en marcha, incluso ha pasado por el Congreso a lo largo de sucesivas legislaturas, de José Luis Rodríguez Zapatero, de Mariano Rajoy, en la anterior legislatura también se quedó pendiente, y es una ley que no llega nunca a salir adelante pese a lo necesaria que resulta para los consumidores, ¿no? Yo podría hacerles una exposición de los puntos fundamentales y sobre todo de las reivindicaciones que desde Facua les hemos ido trasladando a los distintos grupos parlamentarios, pero realmente sería una enumeración muy extensa de cuestiones, y yo creo que es mucho más provechoso ir al grano de los 2 o 3 elementos claves que nos parecen que son lo mollar de esta norma y por qué resultaría una ley que representaría un cambio trascendental en la protección de los consumidores en España, porque hay muchas formas de regular la atención a la clientela. Hay formas incluso que pueden representar que una ley se quede en papel mojado, que sirva realmente de poco a nivel práctico, pero también hay mecanismos que pueden empoderar enormemente a los consumidores. Y parto de que los ciudadanos como consumidores tenemos un gravísimo problema para enfrentarnos a las grandes empresas que cometen abusos, y el gravísimo problema consiste en que cuando reclamamos una irregularidad, a lo más que podemos aspirar en la inmensísima mayoría de las ocasiones, por no decir en todas, es a que nos devuelvan el dinero que nos han cobrado ilícitamente, a que cumplan las condiciones del contrato o a que nos restablezcan un servicio que nos han cortado sin que haya motivos. Es a lo más que podemos aspirar, es decir, tenemos que perder muchísimo tiempo en dirigirnos a servicios de atención al cliente, o más bien de desatención al cliente, en muchos casos, para que nos atiendan, para que nos contesten, para que nos escuchen. Son llamadas y correos electrónicos que a veces tenemos que reiterar a lo largo de días, semanas, incluso meses, hasta que logremos una respuesta positiva. Si es que logramos una respuesta positiva, hay muchísimos casos que derivan en tener que interponer denuncias ante las administraciones competentes, recurrir a las organizaciones de defensa del consumidor para dar trámite a cuestiones que deberían ser pues, sencillas de resolver, sobre todo por su reducida cuantía. Y a lo más que aspiramos es a esa respuesta positiva. Es erosión para un consumidor a nivel de su tiempo, a nivel mental, cansancio, hartazgo, y ese tiempo y esa molestia no nos la compensa nadie. No tenemos ninguna norma que provoque una compensación de forma generalizada al maltrato que representa que una empresa, por error o porque ha querido cometer un fraude a nivel individual o a nivel masivo, nos cause un perjuicio primero económico o en cuanto a prestación de servicios, a privarnos de la prestación de un servicio que puede ser esencial, y luego pues, nos encontremos con que bueno, conseguimos por fin, al cabo de las semanas, meses o quizás más de un año, que nos devolvieran lo nuestro, que se cumplieran las condiciones del contrato, que nos restablecieran ese servicio. Por eso necesitamos una ley de atención a la clientela, que si bien está claro que debe mejorar las vías de atención, que debe mejorar los protocolos de atención en cuanto a esa famosa fórmula de que una persona, un ser humano, nos atienda en un plazo breve de tiempo. Más allá de eso, necesitamos una norma que plantee un marco de compensaciones, y creemos que esa es la clave, en mi organización, de una ley de servicios de atención a la clientela. Una norma que plantee que ante lo que se regule, porque se van a regular si esta norma sale adelante, plazos de respuesta, calidad de la atención, etcétera, etcétera, pero que lo que se regule, si no se cumple, represente no la posibilidad de que algún consumidor, de los millones que cada día pueden sufrir un problema, presente una denuncia en la Administración, tenga pruebas suficientes y eso derive en un procedimiento sancionador, porque eso ocurre en 1 de cada 10.000 casos. Lo que queremos es que ese consumidor que sufre un incumplimiento de una norma, que posiblemente es una norma muy bien diseñada si al final sale adelante con una serie de enmiendas que han planteado distintos grupos, pues ese consumidor vea que el incumplimiento se paga, es decir, que haya un resarcimiento del perjuicio causado, y nosotros entendemos que por ello hay que tener en cuenta cuestiones, algunas de las cuales ya se han incorporado al texto que está ahora mismo en debate, y otras que son enmiendas que recogen reivindicaciones de mi organización, y que básicamente se trataría de garantizar que los usuarios sean compensados
económicamente y además de forma automática, aunque si no se produce de forma automática el consumidor, pues deberíamos tener mecanismos para que conozca su derecho a reclamarlo, pues sean compensados ante empresas que no hagan efectivas sus peticiones de baja de servicio, es decir, que le sigan cobrando por esos servicios, empresas que no atiendan sus reclamaciones por el cobro irregular de servicios, por ejemplo, servicios no contratados, y que esa respuesta no se produzca en 5 días hábiles, que creemos que es un plazo sobrado, y que esa respuesta no se produzca en un plazo de horas si estamos hablando de cortes de servicio. Es decir, si hablamos de la cuestión más grave, que es que de repente un ciudadano lo dejen sin luz, lo dejen sin comunicación telefónica o lo dejen sin acceso a Internet de forma injustificada y plantee la incidencia o la reclamación y no le contesten en un plazo de horas, de prácticamente 2 horas. Eso tiene que tener una compensación económica, porque si no, con lo que nos vamos a encontrar es con empresas que dirán, bueno, pues muy bien, el Congreso de los Diputados aprueba una norma que me obliga a determinadas cosas, pero ¿qué pasa si me la salto? ¿Qué pasa si incumplo? Quizás alguna vez va a haber una inspección de algún organismo de consumo autonómico o del Ministerio de Consumo y quizás alguna vez me van a acabar pillando. Oye, pues para cada 100.000 incumplimientos en los que yo incurra, igual me pillan en uno, igual me cae una multa de 5.000, de 10.000, de 20.000 euros, merece la pena saltarme la normativa. Pero si esta norma plantea ese marco de compensaciones, que nosotros entendemos que debe implicar un mínimo de el doble de la cantidad que hayan cobrado ilícitamente al consumidor, que más allá de que se le devuelva, pues habrá que resarcirle con el doble de ese importe y con una cifra mínima de 50 euros, eso sería otra cosa. Eso cambiaría realmente el talante, la actitud de las empresas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando especialmente de grandes empresas prestadoras de servicios de interés general, servicios básicos de interés general, las que van a estar sobre todo afectadas por esta norma. Si los consumidores conocen ese derecho y si los consumidores reclaman ese derecho ante incumplimientos de la obligación de pagar la cantidad de forma automática, pues posiblemente estemos ayudando a mejorar la calidad de las empresas, de las grandes empresas de nuestro país, porque cada vez lo harán mejor, asumirán que tienen que cumplir la norma, porque entonces sí habrá riesgo no de sanción de las administraciones, que quizás también, sino riesgo de tener que pagar 50 a cientos de consumidores cada día que sepan que hay una empresa que insiste en incumplir protocolos de calidad, de atención al cliente, de tardar nada menos que 5 días en contestar a una reclamación y que, por tanto, tengan que resarcir al usuario. Entendemos que esa cuestión, además, no es precisamente novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, es algo que nosotros llevamos décadas queriendo que se incorporen todas las normas que regulen a grandes empresas prestadoras de servicios o vendedoras de productos, pero que realmente ya existe en una norma, y eso es obra de un gobierno del Partido Popular, cuando un gobierno de José María Aznar incorporó a la normativa del sector eléctrico el derecho del usuario a ser indemnizado con 30 euros si no se le responde en un plazo de 5 días hábiles a una reclamación a una compañía eléctrica. Y si hoy nosotros hablamos de un mínimo de 50, pues es como si estuviéramos hablando de un mínimo de 30 euros en el año 2000, cuando salió adelante esa norma, porque el IPC acumulado de en torno al 76% de estos 25 años representan que la cifra de 30 hoy serían 50 euros, redondeando, con lo cual tampoco estamos pidiendo un incremento descomunal en la cuantía que en su momento el gobierno de José María Aznar tuvo a bien incorporar al ordenamiento jurídico en el ámbito eléctrico, aunque también hay que decir que es una norma muy desconocida por los consumidores. Son pocos los consumidores que suelen reclamar a las eléctricas esa cantidad, pero están en su derecho, el que la conoce la reclama y si al final no se la paga tienen instrumentos también para exigir el pago a través de mecanismos de reclamación o denuncia ante las administraciones. Por tanto, lo que esperamos es que esta norma, esta ley marco de servicios de atención a la clientela, extienda a todas las grandes empresas de servicios de interés general, de servicios básicos de interés general, pues algo que ya existe en el sector eléctrico, con el añadido de que si el abuso, el fraude, la irregularidad que sufre el consumidor es de una cuantía especialmente alta, no hablaríamos de 50 euros de indemnización, sino del doble de esa cantidad presuntamente defraudada, y sería defraudada si de forma inmediata, cuando el usuario reclama, no se le devuelve, porque evidentemente si en ese plazo de 5 días se le contesta la reclamación indicando procedemos a devolverle el dinero, le pedimos disculpas por el error, pues no estaríamos hablando necesariamente de un fraude y no haría falta ese resarcimiento. Siempre es un resarcimiento posterior al plazo de 5 días que planteamos. Esperamos, por tanto, que esa regulación, que ya existe, insisto, desde hace 25 años en el sector eléctrico, con las mejoras que pedimos, se incorpore. Y, por otro lado, también nos planteamos la cuestión, el problema,
que nos encontramos de que hay carencias en esta norma que asumimos que no se van a salvar. O sea, hay carencias importantes, es decir, por mucho que se incorporen enmiendas que ya han sido planteadas por distintos grupos parlamentarios al texto final, seguirán existiendo en la norma carencias de origen, carencias que han existido desde el texto que remitió al Congreso el Consejo de Ministros, un texto elaborado por el Ministerio de Consumo, que a nosotros no nos ha satisfacido plenamente, ni muchísimo menos. De hecho, es un texto que hemos criticado enormemente hasta que hemos visto que en el texto actual ya ha incorporado una serie de enmiendas que en parte recogen nuestras reivindicaciones. Y les voy a indicar, aunque de poco sirve, pero creo que es importante que como organización de defensa de los consumidores pongamos de manifiesto aquí en esta comisión esas carencias, esos problemas. Uno de ellos es que no entendemos que no hay un principio proconsumidor en la aplicación de la norma cuando plantea que la banca, las compañías energéticas, las empresas de telecomunicaciones podrán seguir siendo objeto de su normativa sectorial con carácter preferente, y si esa normativa sectorial, si existe, es más laxa que lo que diga la Ley de Atención a la Clientela, pues tendrán el privilegio, esos grandes sectores que son fundamentales en las relaciones de consumo, pues tendrán el privilegio de no tener obligaciones establecidas en esta norma, porque habrá regulaciones específicas que no las contemplen. A nosotros nos parece incorrecto y bastante negativo para los intereses de los consumidores que no se aplique ese derecho proconsumidor, por el cual, ante la existencia de una disparidad normativa, se aplique la más favorable a los intereses de los consumidores. Como también creemos que no resulta especialmente positivo que a algo que ya existe en nuestro marco regulatorio, en la Ley de Defensa de los Consumidores, desde el año 2007, que es el derecho a que nos atienda una persona cuando llamamos a un teléfono de atención al cliente. Ese derecho ya existe. Por tanto, no hace falta que esta ley diga que existe el derecho, porque ya está recogido. Lo que hace falta es que esta ley mejore el derecho. Y lo que plantea la norma es que, sencillamente, haya una espera máxima de 3 minutos hasta que nos atienda esa persona, en un 95% de las llamadas. Con lo cual, con lo que nos vamos a encontrar es que cada vez que un consumidor se encuentre que tras esa eterna espera de 3 minutos nada menos, dándole botones al móvil para que la maquinita te derive a una u otra persona, al final siempre te deriva a la misma y te vuelve a preguntar por lo mismo que le has contado desde el principio a la máquina, pues cuando pasen esos 3 minutos, si pasa un cuarto, un quinto y un sexto y no nos atienden, las compañías dirán, bueno, es que esta forma parte del 5% de llamadas en las que no estamos obligados a dar la atención casi inmediata, entre comillas, de 3 minutos, con lo que realmente no resuelve el problema. Creemos que la inmediatez debería estar recogida en la norma para el 100% de las llamadas. Somos conscientes de que plantear un plazo de 30 segundos, un minuto, quizás fuera excesivo, pero no entendemos cómo se plantean 3 minutos, más allá de ese 95% de llamadas que va a salvar a muchas, pero 3 minutos pues es mucho más, es un 50% más de lo que, por ejemplo, planteaba el texto que originalmente se redactó en la primera legislatura de Mariano Rajoy, que hablaba de 2 minutos. Nos hubiera gustado que al menos partiéramos de ese punto de los 2 minutos, que igualmente hubiéramos podido criticar, valorar que se podría recortar un poco, pero 3 minutos de espera en una llamada a una gran compañía aérea, ferroviaria, a una gran empresa de telecomunicaciones, a un banco, creemos que es absolutamente desproporcionado. No estamos llamando a la tintorería del barrio ni a la panadería, que ahí sí puede ser razonable que nos hagan esperar. Por tanto, son 2 de las muchas carencias que tiene la norma y que quería poner de manifiesto, aunque creo que ya son insalvables, pero que en cualquier caso nos parecían importantes poner de relevancia. Por tanto, como decía, la cuestión mollar, la cuestión esencial es establecer un derecho claro de resarcimiento al consumidor, una indemnización del doble de la cantidad cobrada ilícitamente o de al menos 50 euros si no hay una respuesta a esa queja, a esa reclamación en 5 días, o si es una incidencia relacionada con un corte repentino de suministro, de servicio, en la cual entendemos que el plazo debe ser de 2 horas y si en 2 horas no se dan explicaciones de los motivos y una solución evidentemente al problema, igualmente exista el derecho a la compensación de 50 euros. Es la cuestión esencial de la norma y también partimos de que el plazo de 15 días de respuesta que planteaba el texto original elaborado por el Ministerio de Consumo nos parecía absolutamente desproporcionado, insistiendo en que no estamos hablando de reclamarle a la tintorería o la panadería del barrio, estamos hablando de reclamarle a macroempresas en la gran mayoría de casos y que, por lo tanto, eso había que acotarlo. 5 días, pues es el mismo plazo que establece la norma del año 2000 sobre el sector eléctrico. Yo creo que es un plazo
plazo prudente, sobrado incluso. Hay empresas que pueden contestar incluso en un plazo de 24 horas, pero bueno, puede ser una norma laxa. Precisamente se incorpora ese derecho de resarcimiento al consumidor. También creemos que es importante que haya una diferenciación en los teléfonos de atención al cliente con respecto a otros tipos de teléfonos que tenga una empresa, que el teléfono de atención al cliente no pueda ser una vía para que cuando yo llamo planteando una reclamación, directamente el teleoperador me venda un servicio añadido. Creo que no puede aprovecharse esta llamada para que nos hagan spam, porque a fin de cuentas nosotros no llamamos para que nos den una oferta, llamamos porque tenemos un problema, una queja que trasladar, una reclamación, con lo cual tendrían que ser numeraciones claramente diferenciadas e incluso si fueran numeraciones con rango específico, es decir, con un rango de numeración que otorgase la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues todavía mejor, igual que si ese rango de numeración específico se otorgara a teléfonos de llamadas comerciales, teléfonos en los que el consumidor puede estar recibiendo una oferta porque la ha pedido expresamente y pudiera identificar en su dispositivo, en su terminal, que le llaman desde una numeración específica, una numeración corta, un número que empiece por, pues no sé, por 500, una numeración que nos permita saber que nos llaman de un teléfono de información comercial y que no representara, evidentemente, devolverle la llamada ni un coste añadido para el consumidor, ni tampoco para la empresa que lo contratase, porque hablamos también a veces no de grandes multinacionales, sino de empresas que pueden tener ahora una serie de obligaciones y no sería de cajón el que de golpe tengan que pagar un plus a una compañía de telefonía para tener una numeración que le impusiese la norma, que fuera una numeración con la tarifa convencional, la tarifa normal, entre comillas. Y por último quería comentarles una cuestión añadida, digamos colateral, a cuestiones relacionadas con atención a la clientela, que es la atención a la no clientela, a la persona que recibe una llamada comercial, de repente, una llamada spam, una llamada comercial no solicitada expresamente, porque creemos que sería importante incorporar a la norma una serie de cuestiones que dieran más garantías a los consumidores y, sobre todo, dieran más garantías de eficacia en la aplicación de la prohibición, porque tenemos una prohibición absoluta de llamadas spam, es decir, está terminantemente prohibido que cualquier consumidor reciba una llamada comercial que no haya solicitado expresamente, es decir, que no haya introducido sus datos en una página web de una compañía eléctrica, por ejemplo, que quiera que ahora lo llamen, mete su móvil y al cabo de 2 o 3 minutos como mucho le llama la compañía. Si no es eso, la llamada comercial que recibimos siempre es ilegal, siempre es spam, pero lo cierto es que, por mucho que el Gobierno ha prohibido esas llamadas, siguen aplicándose. Es decir, no hay miedo, no hay ningún miedo por parte de las empresas que se dedican a captar clientes para grandes compañías de energía y de telecomunicaciones, no hay ningún miedo en que las pillen y que las multen, porque lo cierto es que nunca las pillan y nunca las multan. La cantidad de sanciones que ha aplicado hasta ahora la Agencia Española de Protección de Datos por spam telefónico es una cifra absolutamente ridícula. Las cuantías sancionadoras no son, pues prácticamente no son cantidades que hagan ni cosquillas a esas empresas que viven en exclusiva de la captación de clientes mediante llamadas fraudulentas. O sea, es un modelo de negocio. Hay empresas que se crean y muchas veces operan desde otros países para hacer las llamadas a España con enrutamientos y se dedican al 100% su actividad al fraude, es decir, a hacer llamadas que están prohibidas. Dado el fracaso de la prohibición, porque algo que se prohíbe solo se cumple por empresas que sean mínimamente serias, algo que se prohíbe para una empresa que se dedica al fraude, pues realmente le da igual si no hay un castigo a posteriori, más allá de los necesarios mecanismos de control que deberían de ponerse en marcha para pillar y sancionar a las empresas allí donde se pueda, porque cuando la empresa está radicada en Perú puede ser mucho más complicado, si no imposible, aplicarle la multa. Pero creemos que más allá de eso se han puesto en marcha mecanismos por parte del Gobierno actual, del Ministerio de Transformación Digital, hace unos meses, por ejemplo, con una orden que instaba a las compañías de telecomunicaciones al bloqueo de las llamadas que fueran presumiblemente spam telefónico realizadas usando numeraciones móviles. Y eso está muy bien, porque ya no nos llaman desde teléfonos móviles, ahora nos llaman desde fijos. Era evidente que eso iba a pasar. No entendemos por qué el Gobierno, por qué el Ministerio de Transformación Digital decidió prohibir o ordenar el bloqueo más bien exclusivamente de llamadas realizadas desde numeraciones móviles. Ahora nos llaman desde numeraciones fijas. A mí todos los días me llaman desde algún prefijo de Córdoba, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla. A mí y a la inmensa mayoría de consumidores. Nosotros hemos hecho recientemente una encuesta y 4 de cada 10 consumidores nos dice que no solo sigue recibiendo spam, sino que hoy recibe más que antes de esta orden de bloqueo de llamadas desde teléfonos móviles,
porque sencillamente las empresas que se dedican a este fraude están crecidas, saben que los mecanismos regulatorios que se han puesto en marcha no les provocan absolutamente ningún problema, porque ¿qué les cuesta cambiar numeraciones móviles por numeraciones fijas? Por ahí partimos de que debería ser el Gobierno, mediante una nueva orden ministerial, el que aprobara la orden de bloqueo también de llamadas desde numeraciones fijas, desde cualquier tipo de numeración realmente, que sean presumiblemente llamadas spam. Pero más allá de eso, como siempre van a quedar resquicios, como siempre van a quedar posibilidades de que sigamos recibiendo un porcentaje de llamadas por mucho bloqueo que se imponga a las compañías de telecomunicaciones, creemos que habría que incorporar en la ley dos elementos fundamentales. El primero es la tipificación como infracción de consumo, el hecho no de que una empresa de Perú me llame, porque por mucho que sea infracción y se la multe, no va a pagar la multa. No, más bien la tipificación como infracción de consumo, que hay un beneficiario de esa llamada fraudulenta, que es una gran compañía de energía o una gran compañía de telecomunicaciones. Es decir, ellos no nos llaman. Quienes nos llaman son sus sicarios telefónicos, que están en el extranjero, nos hacen la llamada, nos engañan, nos dan una oferta que es falsa, es una auténtica estafa a veces, toman nuestros datos, hay una grabación de llamada donde yo doy mi nombre, mi DNI, acepto la oferta y luego le dan esos datos, ese paquete de llamadas, de grabaciones de contratos a una gran compañía comercializadora de electricidad y gas o de telecomunicaciones. Y esa empresa se lucra con esos fraudes. A esa empresa no la multa nadie porque ni tan siquiera está tipificado como infracción que esa gran empresa reciba altas fruto de llamadas fraudulentas, de llamadas spam. Por tanto, debería existir un protocolo por el cual todas las grabaciones de contratos, que incluyan no solamente el nombre, apellidos, DNI y la aceptación de la oferta, sino también una locución del consumidor diciendo yo he hecho esta llamada o yo pedí expresamente que me hicieran esta llamada por tal vía. Por ejemplo, tecleando mi móvil en la página web de la compañía de telecomunicaciones X. Si eso no apareciera en la locución, la empresa que dé por bueno el contrato estaría ya cometiendo una infracción de consumo, estaría pasando a lucrarse ilícitamente con ese alta y, por tanto, podría ser multado con ella. Y la segunda parte del ámbito regulatorio vuelve a lo mismo que les planteaba al principio en relación a la cuestión mollar de la Ley de Atención a la Clientela, que es el derecho de resarcimiento. Sería una obligación de que cada vez que una compañía dé de alta a un cliente y le mande, porque tiene que mandárselo, el mensaje, sea un SMS, sea un correo electrónico, que es lo más habitual, de bienvenida, tuviese la obligación de indicarle al cliente que si la contratación del servicio se produjo a través de una llamada telefónica y esa llamada telefónica no había sido realizada por él o solicitada expresamente por él, tiene derecho, por un lado, a cancelar el servicio sin el pago de ningún tipo de penalización, porque ha podido ser fruto de un engaño y en ese correo habrá que darle las condiciones reales de la oferta por si acaso no es la misma que le vendió el teleoperador. Y, por otro lado, que tiene derecho a un resarcimiento pues, por una cuantía que podría ser la misma que les planteaba para las otras cuestiones, un derecho de resarcimiento de 50 euros. Por tanto, si el cliente, al final, asume la llamada, la atiende, pica, contrata el servicio, haya o no fraude en la oferta, al final la compañía receptora, si comete el ilícito de aceptar el alta, en el mensaje informativo al consumidor, si le aclara que tiene el derecho de resarcimiento, ese consumidor pues tendría al menos esa cantidad para resarcirse de haber sufrido una llamada spam, porque esa llamada spam era ilegal, y por otro lado, evidentemente, la claridad de que si ahora se arrepiente, si se da cuenta de que ha podido haber un engaño detrás, que la oferta no es como se la describieron, pues ese consumidor tendría derecho, lógicamente, a la cancelación del servicio, a volver con su compañía de electricidad o de telecomunicaciones anterior, sin tener que pagar ni un céntimo a la nueva empresa, aunque le haya estado ya prestando el servicio durante unos cuantos días. Y bueno, esas son las cuestiones esenciales que quería plantearles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el Partido Plurinacional